Hola, ¿qué tal hermanos? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Vamos a dar inicio a esta escuela dominical, la cual se llama Gozo en la Obediencia. Es el estudio número 34 de la unidad 2, Fundamentos para Vivir. El texto básico lo encontramos en Deuteronomio, capítulo 12, versículos del 5 al 12 y 14 del versículo 27 al 29. El texto para memorizar está en el capítulo 12, versículo 7 de Deuteronomio. Dice así: y comeréis ahí delante de Jehová vuestro Dios, y os alegraréis, vosotros y vuestras familias, en toda obra de vuestras manos, en la cual Jehová tu Dios te hubiera bendecido. La verdad central nos dice que una correcta actitud de adoración trae gozo a la vida del adorador y bendiciones sobre el pueblo de Dios. Recordemos que está el pueblo de Israel casi por entrar a la tierra prometida. Entonces, pues Moisés habla habla al pueblo, o Dios habla a través de Moisés, más bien sería la expresión correcta. Y dice aquí que se da la orden de entrar al pueblo y todos los santuarios que estaban en él sean removidos y sean quitados. Esto con el fin de que el pueblo de Israel pues deje todas esas idolatrías o no se vea seducido por esas idolatrías. Recordemos que estas tribus que vivían dentro de lo que era la tierra prometida, pues tenían adoración sobre todo por dos dioses, que eran Baal y Acera. Recordemos que sus muestras de idolatría pues se encontraban en lugares altos y en los árboles. Y aquí pues vemos pues cómo el pueblo de Israel pues fue ordenado a quitar todo este tipo de cuestiones, y pues en cierta manera pues no las quitó del todo, y todos los problemas que le generaron a la postre. Si nosotros lo comparamos con la vida cristiana, pues Dios nos manda a quitar pues todo aquello que a Él no le gusta, o todo aquello pues que en cierta forma podría arruinar nuestra vida cristiana, como son los vicios que esclavizan, cosas que impiden nuestro desarrollo espiritual. Y si obedecemos y quitamos esas cosas, pues vamos a tener un gozo en esa obediencia. Vamos al primer punto. Nos dice: cuando obedecemos a Dios, sentimos gozo. Deuteronomio 12, del 5 al 12. Versículo 5 nos dice: sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere entre todas las tribus, para poner ahí su nombre para su habitación, ese buscaréis y hallaréis. Como les comentaba, hermanos, los paganos pues dice que levantaban altares y ofrecían sacrificios a sus divinidades, especialmente, como les digo, pues en los lugares altos o en los árboles. Los israelitas pues iban a establecer, o era el pensamiento de Dios, establecer un lugar para tener pues ahí sus cultos, que a la postre pues se convertiría pues en el templo que nosotros sabemos que está en Jerusalén. El hecho de poner un templo ahí pues representaba la presencia de Dios en el pueblo de Israel. Y vemos aquí que pues se le dijo al pueblo, o lo vamos a ver, que ahí se iban a llevar pues las ofrendas, los holocaustos, se iban a hacer los votos, las ofrendas voluntarias, las primicias, todo eso pues en ese lugar especial que Dios iba a escoger para ellos. Versículo 6 dice: y ahí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Entonces los holocaustos, hermanos, pues eran ofrendas que se quemaban ahí en el altar. Los sacrificios pues era todo aquello que se sacrificaba o que se mataba pues para Dios.
En este caso pues podría ser una paloma, podría ser un cabrito, un toro, y pues todo eso pues recordemos que se usaba para la expiación de los pecados, y pues quien los ofrendaban pues eran los sacerdotes, y en este caso pues el sumo sacerdote pues se encargaba de los eventos más específicos para poder darle al pueblo pues perdón de pecados. También los diezmos dice que se entregaban ahí. Recordemos que era la 10ª parte de los ingresos. La ofrenda elevada de vuestras manos pues era una ofrenda que era voluntaria. Los votos, que eran ofrendas hechas en cumplimiento de alguna promesa. Y pues las primicias de las vacas y de las ovejas pues era lo primero que salía de los rebaños, y pues todo eso se dedicaba a Dios en ese lugar especial que pues nos está mencionando el texto. Dice: y comeréis ahí delante de Jehová vuestro Dios, y os alegraréis vosotros y vuestras familias en toda la obra de vuestras manos, en la cual Jehová tu Dios te hubiere bendecido. Esto es en el versículo 7. Recordemos que no todo el animalito pues se quemaba o se sacrificaba a Dios, sino solamente por ciertas partes, como son pues la grosura y algunas pues las vísceras. Todo eso pues se quemaba y pues se ofrecía para Dios, y lo demás pues se comía. Entonces aquí también pues era una parte para los sacerdotes, y pues esto era un banquete pues que tomaban todos. Versículo 8 dice: no haréis como todo lo que hacemos nosotros aquí ahora, cada uno lo que bien parece. Está hablando acerca del desierto. En este éxodo pues las ceremonias cada uno hacía pues lo que le convenía, y aquí pues ya se está estableciendo pues una forma más clara de cómo se va a llevar a cabo pues las ceremonias religiosas. Dice versículo 9: porque hasta ahora no habéis entrado al reposo y a la heredad que os da Jehová vuestro Dios. Es decir, pues era como una dispensación por no haber entrado todavía a la tierra prometida, donde pues se iba a establecer un lugar para la adoración, un lugar específico. Y dice versículo 10: mas pasaréis el Jordán y habitaréis la tierra que Jehová vuestro Dios os hace heredar, y él os dará reposo de todos vuestros enemigos alrededor, y habitaréis seguros. Entonces aquí pues vemos cómo al pasar el Jordán pues ellos iban a entrar a lo que era la tierra prometida. Recordemos pues que esto lo hacen con Josué, que hacen algo similar a lo que sucedió en el Mar Rojo, donde pues se abre el río Jordán, y pues pasan caminando todo el pueblo. Versículo 11 dice: al lugar que Jehová vuestro Dios escogiere para poner en él su nombre, allí llevaréis todas las cosas que yo os mando, vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos. Dice aquí que parece que el legislador quiere establecer un lugar único como medio de unificar a las tribus, manteniendo así su conciencia religiosa y nacional. Dice: en los tiempos que siguieron la ocupación de Canaán, el arca de la alianza sirvió de aglutinante nacional y religioso. Entonces recordemos que todos pues llegaban a donde estaba el arca de la alianza, y pues lo vemos en el tiempo de Jesús, que si bien es cierto pues ya no estaba el arca de la alianza, pero pues estaba el templo, y todos que habitaban en otros lugares pues llegaban a Jerusalén precisamente pues para ir pasar las fiestas religiosas pues más importantes del pueblo judío. Versículo 12: y os alegraréis delante de Jehová vuestro Dios, vosotros, vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros siervos y vuestras siervas, y el levita que habite en vuestras poblaciones, por cuanto no tiene heredad
con vosotros. Entonces aquí nos dice que acudir a la casa de Dios pues era motivo de gozo. Y pues aquí habla acerca de los levitas. Recordemos que los levitas de las 12 tribus de Israel pues no les tocó heredad, porque ellos iban a estar dispersos con las demás tribus, precisamente porque eran los que iban a llevar o a hacer todas las labores de llevar a cabo pues estos ritos. Versículo 2 dice: cuando obedecemos a Dios recibimos bendición. Versículo 27 de Deuteronomio 14. Y no desampararás al levita que habitare en tus poblaciones, porque no tiene ni parte ni heredad contigo. Entonces, es un llamado, hermanos, pues para cuidar del levita. Como les comentaba, el levita pues no tenía una heredad, no tenía un pedazo de tierra, una porción de tierra para trabajarla. Él se encargaba pues de llevar a cabo pues todas las celebraciones. Para ellos estaban pues destinados el hecho de estar a cargo del templo, de algunas cosas que tengan que ver pues con la obra de Dios, y pues el levita pues debía de ser cuidado. Versículo 28 dice: al fin de cada 3 años sacarás todo diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Dice que cada tercer año pues se iba a apartar el diezmo y no se iba a llevar al templo, sino que se iba a guardar en la ciudad. Y en el versículo 29 dice: y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, el extranjero, el huérfano, la viuda que hubiese en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios bendiga en toda obra que tus manos hicieren. Entonces aquí, hermanos, pues vemos que era una ofrenda que se hacía de los bienes recibidos pues para precisamente la manutención de este grupo de personas, tanto del levita como el extranjero, como el huérfano y la viuda. Entonces pues este beneficio se daba precisamente para que pudiesen compartir de la ganancia que tenía, para que esa persona pues fuera bendecida. Y dice aquí: Dios nos bendice en la medida que nosotros somos de bendición para otros. Bien, hermanos, con esto concluimos esta escuela dominical. Vemos también aquí pues cómo Dios pues establece este lugar para adorarle. Establece pues algunas cosas como lo son los diezmos, como lo son las ofrendas, los holocaustos, y pues también la bondad para poder mantener a aquellas personas que puedan necesitarlo. Entonces, hermanos, pues nos vemos con el favor de Dios la próxima semana. Que el Señor les bendiga.